da lo mismo ya. Bienvenidos, estábamos hablando de cualquier cosa a un programa más, al número 4, que era el número cuarto, de Salud Divino Tesoro. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, ¿y tú, Pollito? Muy bien. Bien, Joaco, ¿cómo estamos? Joaco, bueno, el programa anterior, que tanta expectativa tenías del ayuno, Joaco estuvo poquito tiempo, así que decidimos, después de largas reuniones, de varios días, metiéndole cabeza, hacer el programa Ayuno número 2. Segunda parte. Oye, hace rato que no nos vemos, hay que armar un almuercito o algo. O sea, nos hemos visto por acá, pero físicamente poco. Sí, salía a reunir los dos. Sí, salía a reunir los dos. Vamos. Ya fin de mes, nos juntamos. Ya hagamos la otra semana, sería entretenido poder hacer el podcast de repente de algún restaurante, a ver si conseguimos algún canje. Estamos mandando un aviso. Algún restaurante que quiera poner la marca. A los interesados. Oye, bueno, quedaron hartos temas pendientes la semana pasada del tema del ayuno, de qué corta el ayuno. Nosotros festinábamos un poco, ¿no es cierto?, con el mate corta el ayuno, el café corta el ayuno, la cucharadita de aceite de coco MST corta el ayuno, porque son preguntas que siempre la gente en redes sociales nos están enviando, ¿no es cierto? Y de hecho nosotros las vamos comentando. El vinagre, una serie de cuestiones más. Y yo ponía el ejemplo de una persona que me permitió poner el ejemplo de si los 0,66 miligramos de alcohol de azúcar que tenían los chicles, pero era súper puntual la pregunta, cortaba el ayuno. Entonces me gustaría comenzar con, de alguna forma lo estuvimos hablando algo, ¿no es cierto, Joaco? ¿Cuál es tu percepción? Primero, ¿por qué tú crees que la gente se mete en cosas tan puntuales, ¿no es cierto? No logra ver un poco más allá temas, sino que se meten en cosas tan precisas y se, básicamente, ¿no es cierto?, se aproblema de que si realmente un mate le está cortando el ayuno. El famoso ayuno. Yo creo que en ese tema, claro, que la gente busca el camino más rápido. La gente ve en el ayuno una respuesta a las constantes frustraciones que ha tenido con todas las dietas que ha hecho. Yo creo, es mi percepción. Claro, lo ve como una dieta. De hecho, la Paula también lo decía, la dieta del ayuno. Bueno. Ve como el camino como rápido. O sea, yo ayuno, pierdo peso. De hecho, ayuno, pérdida de peso. Lo asocian efectivamente a eso. Claro. Sí, primero hay que preguntarse por qué ayunamos, cuáles son los beneficios que tiene el ayuno, más allá de la pérdida de peso, que se da siempre que tu cuerpo logra una restricción calórica sostenida en el tiempo. De otra forma no existe esa pérdida de peso, no va a aparecer. ¿Ya? Yo puedo ayunar 12, 14, 16 horas al día, pero después me chanto 3, 4, 5 Big Mac y me meto una cantidad de comida de azúcar al cuerpo y voy a quedar igual. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿vale? Como buscar una solución rápida. No sé qué pensar a la rutina en ese sentido. Yo creo que le ha llegado a todo paciente como, me hablan mucho del ayuno intermitente, doctora, ¿qué piensa usted? Lo hago porque es excelente. Pasa tal cual, es esa manera como rápida de encontrar la solución a un problema, que es más práctico, es como comí mal, después hago el ayuno, ¿cierto? O como menos, entonces voy a bajar más y eso es ayuno. Y tiene que ver con eso, como la estrategia de buscar lo inmediato, ¿cierto? Y todavía igual pensar que somos solamente como personas que o ingerimos o no ingerimos calorías o gastamos calorías, entonces como se simplifica, pero yo creo que tiene que ver con que no estamos acostumbrados a que nos inviten a aprender más de eso y a aprender más de las cosas que hacemos, sino que dependemos mucho como del otro. Entonces dependemos mucho como del otro profesional que nos indique qué hacer, o lo que otra persona que podría ser o no experta también muestra, y ahí donde además cae todo el tema de a quienes uno sigue hasta en redes sociales o de quién uno escucha los consejos. La copia facilista, ¿no es cierto? El que, oye, claro, este hizo tal cosa, por lo tanto yo lo voy a replicar y a mí me tiene que servir de la misma manera y sin querer profundizar en eso. Sí, y eso yo creo que tiene que ver con que no nos enseñan a querer profundizar. Yo ayer atendía a una chica de 14 años, más o menos creo que de 14 años, y en el fondo le decía, ella me contaba de que, por ejemplo, igual había ido a una casa de una amiga y comía así de todo, Doritos, papas fritas, galletas, imagínense la mamá cómo estaba ahí preocupada. Pero yo le pregunto, ¿pero por qué lo hiciste? Y ella me dice, porque estaba ahí y porque mi mamá no me deja comerlo.
Entonces la conversación, en vez de ir hacia, es que no tienes que comerlo porque es malo, aquí tú tienes que encontrar el equilibrio, tienes que, ojalá, querer informarte para tu salud, para tu futuro, que esto tú tengas la información y luego puedas tomar mejores decisiones. Y esto no se trata de que no lo comas o sí lo comas, sino que, oye, si tienes ganas de probarlo, pruébalo. Pero sí, no tienes por qué comerte todo lo que te ofrecen como si fuese la última vez que lo vas a probar. Y la mamá, por otro lado, igual decirle, tú tienes que inculcarle que ella quiera aprender, que curiosee también. Aunque no sea la carrera que va a seguir, aunque no vaya a ser estudiante de nutrición, sí que tenga curiosidad de saber qué herramientas puede escoger para estar más sanita o menos sanita, ¿cierto? O tener más claridad mental o mejor ánimo. Y así lo fuimos conversando y esto salió la coincidencia de que tras esta ingesta, su energía, que estaba súper bien, con todos los cambios positivos que había hecho, había bajado. Entonces fue súper interesante en un adolescente tratar de inculcarle eso, esta curiosidad, pero que no sea como una cosa así, una ley que también como padres les ponemos, como, haz esto, no es esto. Sino que esa curiosidad que se mantenga en la vida, porque esa es la que nos falta. Por eso nosotros, si no somos del área de la salud, no nos metemos en estos temas, ¿cierto? Perdón, Pablo, esa capacidad reflexiva, porque yo recién estaba pensando cuando tú hablabas de la mamá o el papá que le dijo, no puedes comer esto, porque seguramente detrás de esa orden, ¿no es cierto?, que le otorga el rol de padre y que en el fondo quiere educarlo, está sabe que de alguna otra forma eso le hace mal, pero no entrar a esa capacidad reflexiva que obviamente tú la tuviste y que tú le mostraste y que ella misma lo vivió con el tema del cambio, por ejemplo, energético. Lo más probable es que se tiene que haber sentido pésimo a nivel de la tripa, po. No se sintió mal a nivel de la ¿no? tripa. Por eso no era tan lógico para ella el como, ¿por qué no puedo consumir esto? Entonces ahí es donde uno tiene que igual reconocer dónde está el tema que sí reconoce, y en este caso ella sí reconoce una baja energía importante y de ánimo, y ahí es donde en el fondo entramos a educar, y que entonces busquemos estar con buena energía, con buen ánimo la gran mayoría del tiempo, y que los hábitos son una construcción que es un progreso, en el fondo un camino, y que es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Pero tampoco se trata de poner esto de que sí o no, o sí hay una o no hay una, o sí come esto, sí come lo otro, porque es donde se empieza también a ensuciar el comportamiento, y esa no es la idea. Pero en el fondo, en resumiendo, yo creo que el tema es que aprovechemos, ojalá incluso a los niños y adolescentes, meterle este bichito de sí reflexionar, de sí curiosear, aunque no vayan a dedicarse después a una carrera de salud. Todos deberíamos estar interesados en nuestra propia salud y a lo que la exponemos en el fondo. Esa va a ser la manera en que vamos a recuperar poder que hemos perdido en el fondo. Claro, nuestro cuerpo, nuestro sistema nos acompaña todos los días, ¿no es cierto? Y toda nuestra vida, por lo tanto hay que conocerlo, entenderlo, comprenderlo. Y oye, Joaco, lo que tú decías y lo que la Pauli también comentaba, la ruta facilista, ¿no es cierto? El sin tener esa capacidad reflexiva. Pero básicamente lo que sabemos del ayuno desde el punto de vista ya un poquito más técnico tiene que ver con la mayoría de estudios animales en ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Porque eso es lo otro interesante, que se han implementado cierto tipo de ayunos, ¿no es cierto?, en cierto tipo de enfermedades y que han tenido mejoras, por lo tanto eso lo empezamos a extrapolar, etcétera, etcétera. Ay, perdón, se me casi desarmó toda la infraestructura aquí armada. ¿Qué nos puedes acotar respecto al tema? O sea, ilumínanos un poquito. Entonces, ilumínanos. Ilumínanos un poquito, porque esto muy apagado. Bueno, la verdad es que tú lo señalas como los primeros estudios en monos, en ratones, de hecho se partió con esto, y lo que se ha demostrado, por ejemplo, es que periodos 10, 2 horas, hasta ahí uno, reducen una serie de marcadores asociados a enfermedades, ya particularmente enfermedades, por ejemplo, de origen metabólico. Estamos hablando de una diabetes, estamos hablando de un corazón, de una hipertensión arterial, etc. Pero hay algo más interesante todavía que tiene que ver con que el comer menos a partir de un ayuno permite que ciertos modelos de estudio, en este caso modelos animales, hayan vivido más tiempo o se proyecte una prolongación de vida. Por eso le llaman como el anti-aging o el mecanismo de retardador de envejecimiento. Porque si hay algo que está claro es que en algún minuto todos nos vamos a morir y las células van a envejecer, esto va a ocurrir. Pero el hecho de comer menos a la larga se traduce en que nosotros podemos vivir más, ¿ya? 30 o 40% más de expectativa de vida al mismo modelo, en este caso europeo, que con un mono, donde estoy estudiado.
Y el tema de las enfermedades, claro, porque a la larga, mientras más input de comida yo le doy al cuerpo, si eso lo repito 3, 4, 5 veces por muchos años, lo único que yo le estoy dando al metabolismo es una sobrecarga de ingesta calórica. Y en ese procesamiento, entre comillas, comida procesada que le mete la función al cuerpo, en ese procesamiento se oxidan muchas células, están más sujetas a oxidación y a destrucción, porque se promueven muchos elementos que las dañan, ¿ya? Entonces, si eso yo lo hago por muchos días a la semana, muchos años, a la larga envejezco mucho más. Entonces tú de repente te dices una persona de 35 años que no solamente tiene una aparente sobrepeso, sino que empezáis a verle marcadores metabólicos y están todos como si fueran una persona de 50 años. Entonces, el ayuno en ese caso presta una buena utilidad terapéutica. Permite retrasar el envejecimiento celular, porque oxida menos o reduce mucho más la oxidación. ¿Ya? La reduce, y eso es bueno. Es como lo que también lo comentamos la vez pasada, me parece que tú ya te habías ido, Joaco, con la Pauli, cuando pasar de 0 a 100, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando uno vive de alguna otra manera bajo en carbohidratos, es mucho más fácil por las respuestas que se generan, ¿no es cierto?, desde cabeza hacia abajo, pasar periodos más prolongados sin comida. Es mucho más fácil que de una dieta occidental típica que conocemos a pasar a ayunar, por todas las respuestas enzimáticas, hormonales. Quiero que la Pauli se explaye y de neurotransmisores también, ¿no es cierto? Pero también nos vamos para el otro lado y sobre todo mujeres. Y tú que trabajas con gente, la Pauli se ríe, y con hartas mujeres en la consulta, y también nosotros de alguna otra manera tenemos alumnos también y mujeres y que se empiezan a pasar de roscas con el tema del ayuno y puntualmente empiezan a verse afectadas sobre todo el tema de las tiroides, ¿no es cierto? Y yo me imagino y sé que te ha llegado muchas pacientes con ese tipo de problemática, ¿o no, Pauli? Sí, igual hay que separar varias cosas cuando hablamos de esto. El Mati. El mate que salió de la cocina. Hay que separar algunos temas. Por un lado, hay muchas personas que porque hicieron algo por su cuenta, llámese cualquier cambio alimentario, aplicar ayuno intermitente a su modo, o una dieta cetogénica a su modo, o cambiar de vegano a carnívoro, de carnívoro a vegano, cualquier cambio, si uno lo hace sin asesoría, cuando uno no le resulta algo, no puede definir como que esa cosa que hizo no funciona. Para eso no sirve, es malo. Sí. No sirve, no es malo, claro. Porque si se hizo a su modo, no se hizo personalizado. Exacto, como un montón de frases, ¿cierto? Que hay también que la dieta cetogénica pierde músculo, o que inflama, o que no sé qué. Podríamos hacer un día un programa como las frases para el bronce, me gustó, lo vamos a anotar. Ah, sí, buena idea. Entonces creo que es súper importante como ordenar eso, porque cuando hablamos de que pueden haber problemas hormonales con el ayuno, no es con el ayuno, sino que depende cómo se hace también y en quién se hace, ¿ya? Eso igual es súper importante. Y además que hay que diferenciar en alguien que tenga un background patológico, alguna alteración, alguna disfunción, a alguien que está completamente sano al inicio. Entonces, por eso es tan complejo esto, porque uno tiene que poder diferenciar los casos. El generalizar todo es el error, y por eso muchas veces aparecen en un lado que sí funciona, en el otro lado que no funciona, y la gente se confunde mucho por eso. En general, lo que yo veo en la consulta es que llegan la gran mayoría de mujeres que intentan, en el fondo, acortar camino y empiezan a aplicar las cosas que han leído, que han visto, que escucharon, que les hace sentido, y lo empiezan a aplicar, y tampoco se hace a veces una diferencia entre si estoy haciendo ayuno intermitente con una alimentación nutritiva limpia o ayuno intermitente con la alimentación que yo ya llevaba, por ejemplo, que igual va a ser diferente cómo el cuerpo va a reaccionar, ¿ya? Entonces me pasa mucho que empiezan como a combinar estrategias, a hacer, por ejemplo, dieta cetogénica, llevan 2 semanas y no han bajado lo que buscan, bajar de peso, entonces empiezan a agregar el ayuno sobre eso, y ahí es donde queda como la embarrada, ¿cierto? Y no saben qué hacer porque no les está resultando, y más encima se sienten mal. La carta del viejito vascuero, quiero pesar tanto. Sí, y rápido, más encima. Claro. Entonces empiezan a sumar estrategias que no tienen que utilizarse de esa manera tan agresiva. Entonces, por un lado podemos tener mujeres que pueden tener alteraciones hormonales y de distinto tipo, que pueden ser a nivel de hormonas sexuales o de hormonas tiroides principalmente,
Pero también hay que diferenciar estas mismas alteraciones tiroideas en otra manera de hacer la estrategia. En una mujer, por ejemplo, que lo haga de la manera correcta, que haga una dieta cetogénica, nutritiva, que esté haciendo ayuno intermitente y que sus exámenes tiroideos puedan salir diferentes, pero lo que igual se describe que esto podría ser incluso porque es una optimización de la sensibilización, de la sensibilidad a la hormona, ¿ya? Entonces, paréntesis, para que la gente que no entiende, la pega de las tiroides a nivel metabólico. Es como yo le digo, el director de orquesta es la tiroides. Entonces tiene que ver con el metabolismo, que todo el mundo conoce como metabolismo, que tiene que ver como con la producción de energía, ¿cierto? Y con funciones a todo nivel, o sea, sistema neurológico, tiene que ver con el ánimo, con las funciones cognitivas, con la parte digestiva, con la piel, con todos los órganos. Entonces funciona... Por lo tanto, si le estamos dando un nivel distinto de energía al cual estaba acostumbrado nuestro cuerpo, se esperaría que funcionaran de manera distinta. De todas maneras, el tema es que la mayoría de las personas come de una manera, como en el fondo lo que estamos acostumbrados, es sedentario. Esa es la mayoría de la gente. Por eso yo siempre digo que, y lo hemos escuchado, ¿cierto? En Los Ángeles, cuando fuimos al último congreso de Metabolic, escuchamos, deberían existir 2 libros de fisiología diferentes. Entonces tenemos a la mayoría de la población que es sedentaria, que come alto en carbohidratos y que come alto en procesados y ultraprocesados. Y si esa persona yo la pongo a ayunar, va a reaccionar de una manera. Pero si tengo otra mujer que come súper nutritivo, que se mueve, que gestiona el estrés, etcétera, y se pone a hacer ayuno intermitente, probablemente va a reaccionar mucho mejor clínicamente, va a sentirse muy bien y puede que sus hormonas tiroideas quizás estén un poco más bajas dentro del mismo rango, pero se sientan excelentes y su TSH, que está secretada por la hipófisis, ¿cierto?, que regula la tiroides, está excelente también. Entonces igual va caso a caso. El problema entonces es cuando no estamos cuidando todos los pilares del estilo de vida, cuando se hace de manera no personalizada, cuando se descuidan nutrientes, hay mayor probabilidad de que haya un problema endocrino. Y eso es lógico, ¿cierto? Y no solamente con la aplicación del ayuno, sino que con cualquier cambio alimentario que no se haga de la forma adecuada. Y ese es el problema, y eso es lo que vemos mucho en la consulta, de que llegan personas que intentan cosas rápidamente, estrategias de manera muy ansiosa, y llegan con los problemas hormonales, con los distintos signos y síntomas, que no se sienten bien y les da miedo además, entran en poquito con susto con respecto al ayuno porque creen que ya lo intentaron de la manera que correspondía y no les funcionó. Entonces hay que hacer como una reeducación y volver primero a regular el organismo, ¿cierto? A darle lo que estaba quizás teniendo falta de, nutrirlo bien y ver. Además tomamos muchos exámenes también para evaluar en forma integral a cada persona, porque puede que una mujer que no se suele hacer chequeos médicos, ponte tú, tenga una tiroiditis de Hashimoto, no lo sabe y empieza a aplicar estrategias restrictivas y eso puede empeorar su cuadro de base. Entonces hay momentos para todo, para todos, y eso creo que es clave, que nos demos la oportunidad de que todos veamos entonces y nos evaluemos y veamos ya, ¿será esto para mí ahora? Quizás no ahora, pero no significa que después no se pueda aplicar. Lo mismo cuando tú una embarazada, que lee, que quiere hacer todo y que quiere hacer keto y ayuno intermitente en el embarazo, tranquila, así está unos meses en que tu cuerpo está dedicado a algo más específico, hazlo con cariño, después vamos a ver la siguiente estrategia, te queda mucho tiempo también para ir aprendiendo, así que con calma, pero esta como gana de hacer todo de una vez, ¿cierto? De repente hace que podemos cambiar muchas cosas. Y lo otro es el tema de las hormonas sexuales, que también es súper frecuente y que las mujeres estamos muy acostumbradas a que nos enseñan en las clases de ciencias naturales, de aquellos tiempos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Ah? Ciencias naturales. Base biológica. Base biológica, sí. No sé. El libro Santillana, ¿se acuerdan? Claro, ahí hay que salir a los ciclos menstruales de la mujer. Lo que todas nos enseñan, y de todo también ustedes le enseñaron, que los ciclos duran 28 días y que en el fondo, si no eres un copy-paste, en el fondo hay algún problema, y eso no debería ser así. De todas maneras, hay que entender que las hormonas, su materia prima son los mismos nutrientes, ¿cierto? Entonces de repente se nos olvida esa conexión. Por lo tanto, cualquier cambio alimentario, ya sea una estrategia como el ayuno o un cambio de estilo de alimentación, como dije delante, obviamente va a producir un cambio a nivel de las hormonas sexuales también. Y eso se va a manifestar de varias formas, y la principal, ¿cuál es? La menstruación. Entonces también se producen varios cambios. Muchas veces estos cambios son simplemente normales porque estamos pasando un periodo de adaptación
que la gente que hace, por ejemplo, dieta cetogénica como que tiene súper claro que la keto adaptación y todo, pero a las mujeres hay que agregarle siempre ese tema de que la menstruación puede variar durante esos meses. Pero no hay que confundirse de que no siempre va a ser normal, y si es que esto dura más tiempo también hay que verlo, pues también puede que no lo haya estado haciendo de la manera correcta y por eso también hay algunas disfunciones a ese nivel, ¿ya? Entonces se pueden presentar. Por eso No, y al final asesorarse por alguien entendido del tema. y sobre todo volvemos a lo mismo, el tema reflexivo, el tema educacional que va muy bien emparentado con la asesoría, ¿no es cierto?, de un profesional. Y el no atomizarlo, que lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando, el tema del peso, porque al final yo creo que la famosa balanza, bueno, la pesa ha enfermado el sistema de alguna otra forma. Porque tienen muy asociado peso igual salud, que son cuestiones de nada que ver, que si tú tomas un rugbyista que tiene una tremenda masa muscular y probablemente bien entrenado y va a ser siempre grandote, y le calculáis el índice de masa corporal para la medicina tradicional. Todo eso. ¿Cachai? Todo eso. Entonces no analizas composición corporal, que es otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Entonces la relación peso-músculo es otra cosa. Cómo está compuesto tu cuerpo es otra cosa. Yo creo que hay que extirpar el tema peso igual salud. ¿Ya? Hay que extirparlo de los libros, de lo que uno habla. Uno tiene que apuntar a la salud de la persona. Y claro, como un mayor porcentaje de grasa de una persona, por supuesto que no es sinónimo de buena salud. Entonces hay que trabajar en función de reducir ese porcentaje de grasa. Entonces vamos a hablar de pérdida de peso graso en el tiempo, más de peso propiamente tal. Y también otra cosa importante ahí tiene que ver con cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, porque es muy distinto, por ejemplo, hacernos una resonancia magnética en el INTA o en una clínica, a todo esto en el INTA 50.000 pesos y en una clínica del sector oriente sobre 250.000, así que cuando quieran hacerse una resonancia magnética, vayan no te creo. ¿Me estoy hablando del ¿En serio, weón? ¿De verdad? En el 55 lucas, algo así. La clínica Las Condes, la alemana ¿Con tu código de descuento? Sí. Ojo, no nos están auspiciando. No, broma. Pero depende del lugar. Por lo tanto, si quieren hacerlo, vayan al INTA. Además que me imagino que van a estar colaborando con una institución, ¿no es cierto?, como la Universidad de Chile, que no nos auspicia. Oye, yo quiero dejar otra cosa en claro del tema del ayuno, ¿no es cierto? Obviamente, entender en qué momento hacerlo, con quién hacerlo y el tema en deporte, porque repetirlo, reiterarlo, es muy distinto a una persona que lleva alimentándose 20 años de una manera y empieza a implementar ayuno y sigue entrenando de la misma forma, independiente del entrenamiento con el objetivo que sea, ¿no es cierto? Porque es muy distinto también un maratonista, una persona que anda en bicicleta, que una persona que levanta fierro y quiere ser musculoso. Y ahí tendríamos que preguntarnos por qué quiere ser musculoso, si vale la pena, ¿no es cierto? Pero siempre escuchamos y nos llega siempre a cada uno de nosotros el tema de que hoy el ayuno es casi anabólico, cuando sabemos que es totalmente lo contrario. Efectivamente, cuando están las cetonas presentes, parece ser que de alguna otra forma protege los aminoácidos ramificados, aumenta la síntesis proteica, pero no tiene que ver con que el ayuno propiamente tal sea anabólico. Joaco. Ya, dale, ya. Espérate, que la Paula me dice que lo comentamos la vez anterior, pero es que quiero recalcarlo porque... Voy a repetirlo. Repítelo, por favor, repítelo incansablemente. Ya, pero mira, a ver, respecto a ver, las necesidades de entrenamiento van a depender de la disciplina deportiva, eso es lo primero. Esto se suele medir con cantidades de horas de entrenamiento destinadas a la semana. Entonces tenía atletas, por ejemplo, que participan en deportes de largo aliento, como ciclistas de ruta, triatletas, etcétera, que claramente van a tener un desgaste físico mucho mayor que alguien que entrena para volverse más fuerte o para mejorar su estética corporal. Entonces, bajo esa premisa, ahí está el requerimiento energético y el requerimiento de nutrientes que necesita esa persona. Y ahí entra la individualización de nutrientes. Entonces, esa persona puede entrenar efectivamente y de manera muy óptima en un periodo de ayuno de 12, 14 o un poquito más de horas, sí se puede. Probablemente con una buena adaptación previa y bajando el volumen de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento, se adapte mucho mejor. ¿Qué significa la adaptación para un deportista? Básicamente, ¿qué buscamos con la adaptación?
que finalmente la parte metabólica, la entrega de energía, la entrega de nutrientes, oxígeno y por supuesto la performance física sea óptima, ¿ya? Entonces, cuando buscamos adaptar a alguien es que al estrés que le ofrece el ejercicio físico, desde el punto de vista fisiológico, pueda responder de manera óptima. Y eso no se va a lograr en la Ojo, primera sesión. entonces no tiene que ver con si tengo no cetona, ¿cierto? No Si tiene tengo nada que ver. aliento Eso, clínico, todas esas no, cosas, que eso es súper importante. no, ya eso quería llegar. O sea, yendo un poquito a la parte de los nutrientes, por ejemplo, entonces un tipo que entrena para fuerza o para estética tiene un requerimiento de nutrientes súper distinto a alguien que entrena para resistencia o para disciplinas de más largo aliento. ¿Se puede entrenar en ayunas? Se puede entrenar. ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo cuando entrena en ayunas desde el punto de vista de la masa muscular? O más bien desde el punto de vista del balance proteico, siempre va a ser negativo. O sea, siempre tú vayas a estar en un balance nitrogenado negativo, que sí. O sea, vaya a estar catabolizando más que anabolizando, entre comillas. De hecho, la parte anabólica es súper baja, ¿ya? Sin embargo, lo que finalmente está determinando la construcción de músculo o la preservación de masa muscular en el tiempo es la nutrición y es la disponibilidad de aminoácidos que yo le doy al cuerpo. Entonces, un tipo que entrena muy pesado en la semana, 12, 15 o más horas de entrenamiento, necesita un requerimiento proteico súper mayor a alguien que entrena la mitad. Entonces, el requerimiento proteico va respecto a las necesidades fisiológicas y de nutrientes y de entrenamiento de la persona. Entonces, el ayuno en sí mismo no es que te haga perder masa muscular, pero si tú descuidas la nutrición, y particularmente la que está asociada a la ingesta proteica, es muy probable que tú pierdas músculo en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto baje tu rendimiento. Y lo que se sabe, porque muchas veces, o sea, anteriormente, en tiempos pretéritos, se especulaba que necesitábamos una ventana alrededor del entrenamiento. Era casi una puerta que se abría y se cerraba, sobre todo desde el punto de vista de proteína, ¿no es cierto? En entrenamiento. Anabolic window. Claro, y que ya se sabe por diferentes estudios, que no significa que no suceda, pero que parece ser que también es mucho más importante la entrega de estos aminoácidos durante el día, que estén disponibles durante el día, y el pool en general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo que bien decías tú, Joaco, podemos entrenar, podemos machacar bien el sistema en estado de ayuno, siempre y cuando, obviamente, ese entrenamiento sea de buena calidad, no arriba una elíptica, ¿no es cierto?, si queremos músculo, pero después entreguemos efectivamente la cantidad de aminoácidos necesarios para que se produzca la ventana de nutrientes, Pollito, es demasiado importante, sobre todo cuando tú vas a estructurar tu alimentación en base a o en función de un ayuno diario, ¿cierto? Porque el ayuno intermitente a la larga tú lo podías aplicar de 3 modalidades fundamentalmente, pero la más utilizada es el típico 16-8. Entonces 16 horas de ayuno, donde no hay ingesta calórica, ¿cierto? Y 8 horas de ventana para poder comer. Entonces esa ventana es muy importante. Entonces nosotros encontramos dentro de toda la nutrición que tenemos disponible elementos que son esenciales, ¿ya? No todos los aminoácidos son esenciales, 9 de 20 lo son. De la cantidad de grasa que nos podemos meter al cuerpo, solamente 2 son ácidos grasos esenciales. Tenemos las vitaminas, que son 13, y los minerales, que son 15. En la medida que mi nutrición contemple todo eso, y siempre respondiendo al requerimiento de cada atleta o de cada persona que necesite, deberíamos funcionar bien, ¿ya? Deberíamos funcionar bien. Por ejemplo, la Pauli hablaba de algo que te dice: las hormonas o las glándulas, que son las que secretan hormonas, necesitan de una materia prima, que son los nutrientes, para poder funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, imagínate que personas que entrenan en sesiones de largo aliento y sudan mucho, pierden mucha agua y pierden mucho electrolito y minerales, también pierden no solamente sodio, potasio, cloruro, sino que también pierden yodo. Y piensa tú que se puede llegar a perder hasta todo el requerimiento de yodo para que tu tiroides funcione bien por hora por sesión física, por tasa de sudor que se genera en 2 o 3 horas. Si no repongo el yodo, la tiroides no va a funcionar bien, porque es la materia prima que necesita para poder funcionar y secretar hormonas. Basta con que yo descuide solamente ese mineral para que no funcione bien mi tiroides. Por eso hay que contemplarlo dentro de la nutrición. Y eso es súper importante. Aquí estamos uniendo los dos puntos, lo que hablaba también la Pauli. Efectivamente, podemos pasar ventanas prolongadas porque estamos adaptados para eso, sin comida, sin energía exógena,
pero cuando vamos a introducir la comida es extremadamente importante entender lo que necesitamos y el por qué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Es que la gente empieza a hacer estos ayunos, empiezan a prolongarse en el tiempo, empiezan casi a ser como competitivos porque en la bibliografía aparecieron que eran 16 horas o 18 horas y están casi con reloj así encima mirando cuándo se cumple la hora para empezar a comer, pero cuando reintroducen los nutrientes no tienen un valor nutrigenómico importante, es decir, no nos entregan la cantidad total de lo que tú nombraste para que hagan su efecto, ¿no es cierto?, a nivel de construcción, porque por un lado estamos catabolizando, aumentando la lipólisis, ¿no es cierto?, generando distintos reciclajes en el celular, etcétera, pero después tenemos que volver a reintroducir todos esos nutrientes y eso, desde mi punto de vista, creo que es lo... decimos cuánto hay que hacer, cuánto hay que ayunar, pero no decimos qué tenemos que reintroducir después y el por qué. Y también hay un par de puntos que no se hablan mucho, que es cómo es esa salud digestiva también de cada individuo, porque ¿de qué te sirve comer un montón y todos los nutrientes o todo orgánico y todo y tu sistema digestivo no está funcionando bien? Tienes alguna disfunción, alguna patología, entonces tampoco vas a absorber todo lo que tú crees que vas a absorber, ¿ya? Y eso igual es súper importante, porque como que estamos siempre asumiendo de que todo funciona perfecto. Y es difícil que todo realmente esté funcionando perfecto. Me pasó también con un paciente, me empiezo a acordar ciertas historias, que fue asesorado y le tenían indicado comer día por medio. Sí, lo mismo dije yo. Entonces, día por medio, sí. Imagínate. Entonces, ¿y cuál es la base de esto? Es la parte evolutiva, ¿cierto? Somos capaces de aguantar. Y ayuno, agua y carne. Ayuno, agua y carne. ¿Quién habrá sido esa asesora? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo le digo, yo entiendo que en el fondo tiene mucha lógica que tenemos estos mecanismos, como nombraba el pollo recién, que sí nos permite en ciertas circunstancias poder aguantar sin alimentos, ¿cierto? Eso existe en nosotros, pero no significa que tengamos que sobreexplotarlo de manera innecesaria. O sea, yo entiendo que es cierto que si viviéramos en una cueva y no tenemos alimento, en la mañana podemos esperar y podemos ir a cazar y a recolectar y pero comer más tarde. Ya no vivimos en cueva. Ya no vivimos en cueva, exacto. Y tenemos otros estresores y tenemos teletrabajo y los hijos y no sé qué, y tenemos un montón de estresores exógenos. Entonces, algo que yo le enseño a mis pacientes es tienes que aprender a observarte. O sea, si yo estoy en una época en que no estoy durmiendo, en que mi estrés está en el cielo, en que no siempre alcanzo a comer de la manera correcta, ¿por qué voy a hacer ayunos de más de 24 horas? ¿Por qué voy a andar haciendo ese otro estresor si puedo moderarlo? En cambio, hagamos que va a pasar la pandemia, el teletrabajo se regula, las jornadas laborales se normalizan un poco más, los niños están en el colegio y quizás ese es el momento para poder meter más desafíos en mi día a día y puedo experimentar con un ayuno más largo de vez en cuando. Entonces, y siempre obtengo muchos como, claro, mucho como tiene sentido. Entonces, por eso yo encuentro que los profesionales que conocemos de esto somos tan importantes, porque la teoría y las ideas están en muchas partes, pero el cómo poder adaptarlo y llevarlo a la práctica de cada uno según cómo vive su vida es súper importante y no es fácil, porque se dan este tipo de situaciones. Yo creo que también eso es algo súper interesante que ver, y como también cada uno, nosotros tenemos ciertas realidades súper distintas. Yo soy la única que tiene hijos, tengo 2 más encima, ustedes son hombres y dedican otras cosas. Ustedes son hombres, no tienen hijos, no hacen nada. No hacen nada por la vida. Solo entrenan y comen. Son circunstancias diferentes. Yo nunca voy a poder hacer los ayunos que hagan ustedes, por ejemplo. Yo estoy en lactancia, ¿cierto? Entonces, súper interesante el cómo se da esto. Y que aunque no queramos, es difícil, es complejo y que requiere realmente observar las circunstancias de cada uno para poder aplicarlo. No existe como la fórmula y claro, lo que los estudios nos entregan igual es limitado. Uno, porque primero hay más en animales, no hay suficiente en humanos y además todas las restricciones que tienen los estudios humanos. O sea, no vamos a poner nunca vamos a ver un estudio que tome a personas como nosotros en los estudios, ¿cierto? Generalmente vamos a ver ciertas patologías, vamos a ver ciertos grupos que van a ser estudiados. Y muchas de estas cosas, como dijiste, Pollo delante, igual lo vamos a tener que extrapolar a otras realidades, pero lo ideal es que sea con información suficiente.
De hecho, Exactamente. de hecho es lo que tú dijiste, efectivamente el estudio es eso, es un estudio en una cierta cantidad de gente, en una cierta población determinada, en un tiempo determinado. Bajo ciertas Claro, condiciones. claro, y es eso. Hay rigurosidad en la metodología y todo, no es lo mismo que en el mundo real. Claro, y lo otro importante es entender el por qué. O sea, sí, el estudio dice que efectivamente ciertos animales vivieron un poco más, pero eso extrapolado a humano es muy distinto la vida en un ratón y en una rata que en un humano, desde el punto de Y vista del tiempo cronológico. El modelo humano no está estudiado. No, pues. De hecho, el único, y lo anoté, el único estudio muy, o sea, similar que tiene que ver en humanos, que fue una restricción calórica involuntaria, que fue en el año 91 en una el Biosfera 2 se llamaba, que es trataron de replicar en Estados Unidos, en Arizona, en Tucson, distintos climas, desértico, selva, sabana, pantano, etcétera. Era una cúpula, no recuerdo muy bien grande, pero era autosustentable porque querían replicarlo en el espacio. Y metieron a 8 tripulantes, dentro de ellos un doctor que venía investigando restricción calórica en ratones hace mucho tiempo. Bueno, cuento corto, el tema es que tuvieron problemas para cultivar. Y ellos tenían un cálculo de 2.400 a 2.500 calorías por día y empezaron a consumir entre 1.600 y 1.700 de buen valor nutricional. Tenían ciertas carnes, tenían hartas vegetales, frutas, legumbres, etcétera, pero se acotó el tema calórico en general y hacían 3 comidas. Salieron a los 2 años. Imagínate, 2 años encerrados, purificaban su aire, el agua, etcétera. Está bien interesante el estudio, lo vamos a adjuntar acá. Y bueno, efectivamente él después realizó los estudios comparativos con los que había hecho en ratones, y todos los que los biomarcadores, ¿no es cierto?, relacionados a distintas enfermedades metabólicas, preoxidativas, etcétera, inflamatorias, estaban todos disminuidos similares a los ratones. Y ese es uno de los estudios que más se toma para decir, oye, parece ser que si comemos menos, ¿no es cierto?, y esto se traslada en el tiempo, aumenta, nos hace bien como humanos, pero básicamente no tenemos más que eso. Los estudios que se hicieron en los años 60 con Cahill, ¿no es cierto?, Owen, y el resto es lo que ha hecho Longo, lo que ha hecho Mark Matson, pero son animales, pues, ratones, monos, ratas. Yo creo ahí, Pollito, que sería importante como invitar a la gente a que se informe más allá que se informe de los beneficios del ayuno, independiente como de la modalidad, sino que lea un poquito más respecto a los que van más allá del peso. Porque se ha visto, por ejemplo, que tú puedes tener una restricción calórica y el otro puede ayunar intermitentemente, pero si terminan comiendo las mismas calorías en X tiempo van a perder el mismo peso. Eso es peso. Pero si después tú te vas a estudiar, por ejemplo, cómo responde un cuerpo que es sometido a ayuno intermitente después de varios meses a la sensibilidad insulínica, es muchísimo mayor en aquellas que han ayunado más que haciendo restricción calórica todos los días. Ya, propiamente tal. Entonces son otros beneficios. Por ejemplo, el tema cerebral, la plasticidad sináptica, el network neuronal, cómo se expresan algunos genes o factores o proteínas que son transcriptores de genes que otorgan mejor salud. Todo eso es más profundo y está más estudiado en modelo animal, pero la invitación es estudiar eso, porque eso finalmente es salud. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que realmente nosotros, ¿no es cierto?, buscamos cuando hay una restricción calórica, que ya casi siempre es normal, ¿no es cierto? Nosotros básicamente comemos poco, pocos periodos tenemos hambre y los disfrutamos cuando tenemos hambre. Y fíjate que comemos poco, probablemente los 3 no estamos comiendo lo que tradicionalmente tendrían que recomendar, ¿cierto?, en la consulta, pero no sé si te ha pasado, tío Bolívar, pero es como, bueno, la Bolina como ha tenido hijos, ella experimenta alza y baja de peso, pero nosotros, por ejemplo, hemos mantenido un peso de alguna u otra forma en el tiempo, sí, comiendo una vez o 2 veces al día, y después tú te preguntas, chuta, pero no está funcionando numéricamente esto, porque esta persona que ya comiendo así debería haber desaparecido, sí. Y muchas veces también los rangos proteicos tampoco llegan a ser como el ideal. A lo que está en el paper, ¿cierto? No logra ser. Entonces, todo indica que nos ponemos más eficientes desde el punto de vista del gasto metabólico para generar la misma. Entonces, lo que hablaba la Paulina, por ejemplo, de la TSH, que es la hormona que finalmente secreta el resto de las hormonas tiroideas, claro, no tiene que funcionar igual a como estaba funcionando antes. Claro, hacer ayuno intermitente, quizá ahora funciona a media máquina nomás, pero hace la misma pega.
Entonces, Claro. Al final se hay torna que más ver eficiente. hay que ver, y la Pauli lo hace, ¿no es cierto? Hay que ver el contexto Completo. de la persona, el paciente, para decir si algo es bueno, algo es más o menos, algo que no, algo le hace mal. Oye, Pero, perdón, yo oye, no sé. Yo tengo que decir que comentar dos cosas. Una es que eso de contexto y llama la atención que muchas veces es rechazado por la gente. Como que la incomodidad de que haya que hacer eso, ¿ah? Eso es como, ay no, pucha, yo pensé que se podía llegar y hacer nomás. Pasa mucho. Ah. Y lo otro que me acordé, Pollo, de cuando tú hiciste como tu estudio de ti mismo. ¿De Te cuál de criticaban todos? de que no cumplía con ciertas normas. El, el- y no sé el- qué. el estudio con la rigurosidad científica. ¿Pero Sí, cuál, que me dio Paulina, risa. cuál? Cuando subiste, bueno, no sé si no me acuerdo qué te mediste, pero probaste como Ah, cambios que de me- la alimentación y lo subiste a tus redes y te ponían como, ay, pero solo un N de 1. Ah, claro, sí, sí. No, y N1. después me empezaron a decir, pues, oye, ¿por qué no comís, weón, legumbres? Bueno, háganlo ustedes, weón. Sí. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué me tienes que decir lo que yo tengo que comer, weón? Claro, pues, weón, si yo quería. Estoy Yo tenía- intentando experimentar y al final Claro. igual todo el mundo No, yo critica. al final eso fue muy divertido porque yo tuve un alumno que me dijo, weón, me cuesta tanto. Llevábamos 10 días, entonces yo le dije, mira, y me puse a pensar y dije, oye, hace, weón, 6 años, 7 años, no sé, que no le meto pan, pasta, nada, ya lo voy a hacer. Yo más o menos sé lo que me va a suceder, pero va a ser interesante. Y cuando lo estaba haciendo dije, ¿por qué no lo empiezo a hacer todos los días y lo voy contando de historia? Pero estaba muy lejos, weón, o sea... Jamás lo pensé como hacer un estudio, weón, si no había nada controlado. Básicamente era, weón, voy a levantarme y comer carbo. Eso Y uno, va a que ser otro, todo. y uno que otro pinchazo para ver cómo Claro, andaba la sí, no, glicemia. weón, me pinché, weón, los dedos, pero parecía colador. Oye, yo no sé si en la producción estamos bien de tiempo, yo creo que ya nos extendimos sobremanera. Sí. Bueno, nosotros podemos seguir conversando hasta mañana, si eso es lo que pasa. Si no, yo tengo cosas que hacer. Ya, sí. No suspendí la clase. Son las 3, yo ya me tengo que poner pijama. Te creo. Oye, para mí siempre es un honor y un placer que sean mis amigos y disfrutar de su conocimiento. Y Igual. gracias nuevamente. Espero que la gente disfrute y vamos a seguir. No tenemos claro el próximo tema, pero bueno, yo creo que ya nos vamos. Seguramente no sé a qué cosa. Sí. Oye, un abrazo. Gracias, Pauli. Gracias, Joaco. Gracias a Pollito. ustedes, Gracias, bien Pollo. entretenido como siempre. Gracias Y a la está producción. pendiente, y está pendiente la junta. Po. La junta Sí, pues veamos la próxima semana un la almuerzo. próxima semana. Ya pues, ¿Me parece? Pollito. Pero en Ya, una ya. casa, yo creo, quizás con más tiempo. Ya yo lo organizo, yo lo voy a organizar. Chao, chao. Felicidades. Chao.